Bendito sea, Señor, tu nombre es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Lo que nos enseñaste en número 6 es que y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Eso queremos, estar, Señor, con tu nombre sobre nosotros. Y oro para que a cada persona que en esta mañana ha decidido congregarse, oro para que en el nombre de Jesús reciba abrigo, en el nombre de Jesús reciba el poder para ser liberto, en el nombre de Jesús reciba consolación para su alma, que el Señor resplandezca sobre su vida, que el Señor le guarde, que el Señor tenga misericordia de cada uno y ponga paz sobre cada mente y sobre cada corazón. La congregación es uno de los ejercicios que como cristianos tenemos, por eso queremos cantar alegremente, entrar por sus puertas, por tus puertas, Señor, con toda confianza, con gracias, con alabanza, alabando, bendiciendo, porque tú eres bueno, nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Tú eres verdadero y nos hiciste ovejas de tu prado, ovejas de tu mano, Señor. Oro para que hagas bonanza en los corazones que están en tempestad, Señor. Oro para que el que está en medio de valle de sombra de muerte pueda experimentar que tú eres su pastor y que nada le falta. Oro para que el lecho del que está enfermo sea mullido y reciba la sanidad espiritual, mental y física por el poder de Dios. Oro para que el que esté alegre anime a otros y alegre a otros para que subamos a la casa de Dios. Oro para que el que está frío se ponga en las manos del Señor y le diga: Señor, aviva el fuego del don de Dios que me ha sido dado por la oración, y que tu Espíritu sea sanando mi corazón de toda frialdad. Y a todos, como miembros de su cuerpo, les invito a que exaltemos el nombre de nuestro Dios. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciéndote mi vida en santidad de amor. Señor, en toda sinceridad pedimos: purifícanos, Señor, con hisopo y seremos limpios. Tenemos tantas faltas, a veces ni las conocemos, pero queremos en tu nombre, por el camino abierto y vivo, buscar tu rostro, Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciéndote mi vida en
santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Ante ti me postro en tu presencia. Que seas preeminente en nuestro corazón, que seas preeminente en nuestra carne. David lo dijo claramente cuando estaba delante de ti, dijo: mi corazón y mi carne te anhelan, Señor. Es ese gemido, esa necesidad de ser redimidos de la muerte y ser absorbidos por la vida que dijo el apóstol Pablo, para que esto mortal sea absorbido por la vida. Qué triste, buscamos a Dios y nos da sueño, buscamos a Dios y nos dispersamos, buscamos a Dios y nos cansamos. Por eso David decía: mi carne y mi corazón te desean. Deseo, Señor, ir más allá y buscarte, oh Dios, buscar tu rostro. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciéndote mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Recibe mi alabanza, Señor. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios.
derramar mi corazón delante de ti, Señor. Quiero en tu presencia, Señor, aprender y decir que tú, Señor, tienes preeminencia en todas las cosas, Señor. Estamos, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor, y para honrarte. Gracias te damos, oh Dios. Nuevamente nos permites estar en congregación. Nuevamente nos permites el milagro de congregarnos, el milagro de orar, el milagro de levantarnos y poder decir, voy a buscar a Dios. Eso es algo que solo el Espíritu de Jehová pone en ti y en mí. Y es todos los días la lucha con la carne. Todos los días el que tú tengas y te sientes y leas la Biblia y ores es un milagro. Es un milagro que tú camines, es un milagro que tú pienses conforme a lo que Dios dice. Es un milagro que tu vida, tu ser interior sea regulado por el poder sanador de Dios, salvador de Dios. Es un milagro que tú y yo seamos de Dios. Es un milagro que Dios mismo esté con cada uno de nosotros. Es un milagro su presencia, es un milagro su palabra en medio de los tiempos tan vigente, en lo mismo, en una autoridad igual a cuando Dios habló. Ahí Dios habla. Eso es un milagro. Tenemos cerca a Dios. Acojamos a su palabra, acojámonos a la oración, vayamos con nuestra alma turbulenta, llena de miedo, de desesperanza. Inmediatamente llegamos a su presencia, inmediatamente vamos a la oración, a la Biblia. Ya no se trata de nosotros, ya se trata de Él. Poniendo, dice la predicación, poniendo el evangelio. El verdadero evangelio es una sola palabra, es Jesús resucitado, llevando a otros a resurrección, llevando a otros a vida, estableciendo el reino de los cielos en nuestras vidas. Y todo lo que tenemos, todo se desvanece en su sola presencia. Por eso el ir a diario, de día y de noche, hace que el evangelio, el reino de Dios se establezca en nuestra alma, cuerpo y espíritu. Y eso hace nuestra vida en victoria. Ese es Dios. Dios lo único que quiere es que tú y yo seamos de Él. Dios lo único que quiere es que seamos perfectamente a imagen y semejanza de Él. Lo demás se va acomodando en el camino, las añadiduras. Lo que tú y yo creemos que es grande y es un problema y es no. Vamos a su presencia y nos deba en el pensamiento, en el actuar, en el obrar, en el perdonar, en el ser salvos, en el ser sanados, en lo verdadero, en la bondad, en Él y solo en Él. Oro para que si tú estás por primera vez, ores y clames a Dios, que Él sea tu centro. Ores y clames a Dios, que Él sea tu Dios. Ores y clames a Dios para que solo Cristo llegue a la presencia en ti. Él, con su poder restaurador de resurrección, te levanta de día y de noche. Ten por cierto que si Dios está, nada falta, nada falta. Estés pasando la circunstancia que estés pasando, nada falta. Dios tiene el control, Dios es autoridad. Donde Él llega, se van las tinieblas. Su palabra, su espíritu, su gozo, su consejo, su restauración, su reposo, su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y todas las cosas en Él son expuestas. Por eso anhelamos a Dios. Y tú que has conocido en años, te pido, ora a Dios para que nos quite toda contaminación de carne y del espíritu. Todo lo que se ha pegado en el camino y nos ha hecho que la vida cristiana es otra cosa que no dice la Biblia. Desarraiga, Señor, toda tradición, toda religión y vuélvenos en tu luz, veremos la luz. Que vayamos a la Biblia en la luz del Evangelio, en la luz del Señor. Que vayamos en tu lámpara,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque entonces entenderé la verdad del Evangelio y caminaré en el reino de Dios, como la Biblia dice. Y todas las cosas se van acomodando, se van arreglando, se van sanando. Porque un día a la vez, Dios siempre es Dios. Toma a Dios como prioridad en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia de soltero, en tu familia. Tómalo como prioridad. Lo primero que hagas, aún al acostarte, vuelve y entrégale al Señor. Aún a mediodía, vuelve y hazlo. Nuestra familia en la fe nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, los héroes de la fe. Nuestra familia en la fe, Abraham, Moisés, José, Josué, nos enseña que es real Dios y que ir a su presencia nos sostiene y nos mantiene en el desierto, en la tierra fértil, de día, de noche, con viento, sin viento, con lluvia, sin lluvia. Siempre vimos el poder de Dios a través de que, como dice su palabra, arrepentidos y convertidos. Entonces Él se muestra. Danos esa gracia, Señor, de ver el Evangelio en tu luz, Señor. Siempre habrá gozo, siempre habrá canción, independiente de todo, Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, vaso de honra en la casa del Señor. Que sea un anhelo tuyo la obra del Espíritu, santificándote para el ministerio. Purifícame con hisopo y seré limpio, y hágame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Nuevamente. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Espíritu Santo, me dispongo en tu sabiduría. Espíritu Santo, me dispongo en tu luz. Me dispongo, Señor, a ser guiado por ti, porque tienes el Espíritu, dice, para sernos hijos. Como fruto del amor que hay entre Padre y el Hijo,
conservación. Quiero sentir tu perdón, como el ímpetu del viento, agua viva y fuego intenso, que propague sanación. Espíritu de Dios que en el principio llenabas la tierra con amor. Espíritu de Dios que en el principio llenabas la tierra con amor. Tú que te moviste de nada había, movete en mi corazón. Tú que te moviste de nada había, movete en mi corazón. Ay, movete en mi corazón. Ay, movete en mi corazón. Ay, movete en mi corazón. Espíritu de Dios. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Dice: cuando yo me vaya, lo enviaré. Es puro amor del Señor Jesús, es puro amor del Padre, el que nos prodigó su Santo Espíritu para llamarnos hijos, para llamarnos herederos, para llamarnos coherederos juntamente con Cristo. Como fruto del amor que hay entre el Padre y el Hijo, se ha partido con cariño para dar conservación. Quiero sentir tu perdón, como el ímpetu del viento, agua viva y fuego intenso, que propague sanación. Espíritu de Dios que en el principio llenabas la tierra con amor. Espíritu de Dios que en el principio llenabas la tierra con amor. Tú que te movías donde nada había, moverte en mi corazón. Tú que te movías donde nada había, moverte en mi corazón. Moverte en mi corazón. Moverte en mi corazón. Moverte en mi corazón. Espíritu de Dios, moverte en mi corazón. En mi corazón. Moverte en mi corazón. Exaltado en tu bondad, tú mi cuerpo has escogido para darme ese cariño que me tiene mi papá. Ahora yo quiero cantar, porque dices que soy hijo, y como no alabarte digo, como socio brillas más. Espíritu de Dios que en el principio llenabas la tierra con amor. Llenabas la tierra con amor. Tú que te movías donde nada había, moverte en mi corazón. Tú que te movías donde nada había, moverte en mi corazón. Moverte en mi corazón. Moverte en mi corazón. Moverte en mi corazón. Espíritu de Dios, moverte en mi corazón. Moverte en mi corazón. Moverte en mi corazón. Espíritu de Dios, moverte en mi corazón. Moverte en mi corazón. Moverte en mi corazón. Espíritu de Dios. Santo eres, Señor. Tu nombre es digno de alabar. Tu nombre es único y verdadero. Tu nombre, oh Dios, ha sido nuestro sello. Por eso repetía yo, la escritura en 2 de Timoteo 2 dice: es un fundamento, es un sello, es una garantía, es las arras de nuestra herencia. Dice: para la adopción, para la redención de nuestro cuerpo. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, Señor. Qué privilegio tener comunión contigo, Señor. Qué privilegio, oh Dios, acercarme a ti confiadamente. Qué privilegio, Señor, que está la senda para transitar. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Bendito eres, Dios. Le damos a ti la gloria y la honra. Le damos a ti los aplausos, nuestras manos levantadas. Y decimos: oh Dios, has rendido nuestro corazón. Levantamos nuestras manos y decimos: nos entregamos totalmente a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, eres nuestra alabanza, eres nuestra adoración, eres nuestra vida, Señor. En ti hay plenitud de gozo. Toma la palabra, Señor. Toma, oh Dios, nuestros corazones y danos, oh Dios, el resucitarnos en ti todo el tiempo. En Cristo Jesús. Amén. A todos una bienvenida, a todos un saludo muy del corazón fraternal. De verdad que la consolación que hemos recibido ahora uno puede experimentar lo que el apóstol Pablo describe. Él tiene una brillantez para escribir increíble sobre cosas como estas. Dice: del amor entrañable y del deseo porque Cristo sea formado. Porque la identidad, cuando Cristo es formado en la vida de una persona, es una identidad sin palabras, solamente de experimentar cerca a esa persona. Y de otra parte, el deseo que esa persona crezca en Cristo, y aún el dolor, porque hay algunos que están como trancados en esa vida espiritual. Pero ese es nuestro anhelo, para eso estamos. No estamos para complacernos a nosotros, no estamos para buscar lo nuestro, estamos para buscar a Cristo en medio de todos ustedes. Y tomando lo que veníamos hablando, recuerde que hablamos desde la perspectiva de la restauración de todas las cosas que Dios ha prometido. La manifestación de la gloria de Dios en la iglesia que Dios ha prometido para estos últimos tiempos. Pero no se refiere, aunque puede incluir una manifestación de números, aunque puede incluir una manifestación de cantidades de personas, aunque puede incluir conmoción, y ciertamente yo creo que muchos medios registrarán
el movimiento de Dios en el último tiempo. Sí sé que no tiene que ver con que todos lleguen al conocimiento, porque el corazón es engañoso y perverso. Entonces, en esa última manifestación, lo que vamos a ver, literalmente lo que vamos a ver es un testimonio contundente que el que lo rehúse, dice, no tiene más oportunidad. Dice, será un movimiento tan claro, tan diáfano, tan fuera de lo común, que el que lo rehúse ya no tendrá ninguna excusa y no tendrá oportunidad, porque ya llega el último tiempo. Me refiero al último avivamiento, pero el último avivamiento no como movimiento de masa, sino como el testimonio contundente. Y esto es lo que Dios se propone hacer. Pero ¿cómo puede Dios gestar esto? Dice, cuando Él es reconocido y cuando Él es aceptado como Señor dentro de su iglesia, como Dios en medio de su pueblo. Dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Son ambas cosas. Yo seré su Dios, dice, y ellos serán mi pueblo. Uno de los pasajes más precisos es el de 2 Corintios 6, 14 en adelante. Un pueblo que no tenga comunión con las tinieblas, un pueblo que si es templo de Dios no tenga comunión con los templos baálicos, con los templos de paganismo. Un pueblo que sepa que tenga la muestra de ser hijos del Dios viviente. Un pueblo que en todo sentido, dice, es aprobado por Dios. No es aprobado por los hombres. No es legal ante los hombres. ¿Entiende? De esto es lo que he venido rescatando del Evangelio de Juan. ¿Qué digo del Evangelio de Juan? Casi que me estacioné un poquitico en Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, yo soy la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Porque seguirle es una acción dinámica. No es la aprehensión de unas verdades para identificarse con esas verdades, sino seguirle es dice, una acción dinámica, continua, creciente, resplandeciente. Hoy más que ayer, mañana más que hoy. Una aspiración, dice, a ser en todo aprobados por Dios. Y de esto tengo mucho que decir, pero lo que estoy retomando es Juan capítulo 8, verso 12. La razón es que Jesús, dice, muestra todas las cosas como son. Dice, para ir hacia donde Él lo ha propuesto, para ir hacia donde Él lo ha dicho, para ir hacia donde Él, dice, nos ha encaminado. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entiende? A esto es que me estoy refiriendo. De modo que esta es la senda y este es el destino, el cumplimiento del propósito de Dios. Otra cosa es estancarse, otra cosa es adoctrinarse, otra cosa es estacionarse, otra cosa es acomodarse y tratar de tener en control y para nuestros propósitos a Dios. ¿Sí? Sí. Y esto está implícito en nosotros los seres humanos. Tenemos una naturaleza de ¿y a qué horas almorzamos? La naturaleza de ¿y dónde vamos a dormir? Y la naturaleza de cómo me acomodo. En una visión tremenda, dice el Señor Jesucristo en algún momento en el Evangelio de Mateo, dice que hay algunos de ustedes
de los que están acá, que verán el reino de Dios. Y entonces dice que unos días después subió con Jacobo, con Pedro, Jacobo y Juan, y subió al monte. Y en el monte, estando allá, dice, se transfiguró, ¿cierto? Y dice que una visión tremenda. Dice que él realmente manifestó el resplandor de quién era él. Y aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. ¿Qué hubo, Elías? ¿Qué hubo, Moisés? No. Dice que resplandeció y dice que aparecieron Moisés y Elías y estaban con él. Y Pedro se le ocurrió la gran idea. Ay, Señor, bueno es para nosotros que estemos acá. Hagamos 3 enramadas. Una para Moisés, una para Elías y otra, no recuerdo para quién. Sí, hagamos 3 enramadas y acomodémonos acá. ¿Para qué bajar? Aquí la pasamos ahora. Y eso somos nosotros. ¿Entiendes de lo que estoy hablando? Lo que el Señor era manifestando su reino para que la aspiración, dice, les mostrara la realidad de las cosas. Y esa es la aspiración que deben hacer en nosotros, alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados, asir aquello para lo cual fuimos asidos. Que no lo entendemos a plenitud es real, pero sabemos que es. Sabemos que el Señor nos quiere hacia la perfección. No un poquitico más, no un poquitico menos, no. Hacia la perfección. Por eso esta dinámica, dice, tiene un solo fundamento y es seguir la luz. Pero esa luz no es solamente evidencia de las cosas, sino que dice que cuando uno va a la luz, sus obras son hechas de Dios. Entonces eso produce vida. Dice, esa vida, dice, en uno se gesta. Dice, por cuanto su luz ha irradiado en nuestras vidas, entonces ahora nuestras obras son hechas de Dios. Y lo que hace el hombre es para vida. ¿Ya? Y esto es bastante interesante, ¿cierto? Pero si yo no sigo la luz, entonces me niego a la vida. Si yo no sigo la luz, entonces definitivamente tengo que tomar las cosas por mi percepción y por mi capacidad. Y no puede ser de esa manera. Por eso el Señor en capítulo 9 que estábamos leyendo, les dice a ellos, ¿por qué ustedes se trenzan en que pecó sus padres? Dice, lo único que el Señor ha querido es manifestar su gloria. Por eso dice, la luz resplandece en medio de las tinieblas, la luz resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Pero lo que sí dice es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz por una sola razón. Dice, porque sus obras eran malas. Y en esto podemos decir que las obras están aún dentro de aquellos que dicen, las obras malas están aún dentro de aquellos que dicen Señor, Señor. Aún dentro de aquellos que profetizan en el nombre del Señor. Y ahora vamos a ver una profecía tremenda. Aún las obras malas están aún, digo, obras malas es obras de sí mismos, dice, aún en los que hablan lenguas, hacen milagros y profetizan en el nombre del Señor. El Señor les llamó hacedores de maldad. ¿Por qué? Dice, porque no son obras hechas de Dios, no son obras hechas en la luz, no son obras hechas de la vida, sino son obras que proceden de la carne. Por eso dice que la carne, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué pasaría con las tres enramadas allí en el monte? Se dice que es el monte Tabor, el monte de la transfiguración. ¿Qué
¿qué sucedería si hacemos 3 enramadas? Pues que se vuelve un lugar sagrado, ¿sí? Y hoy uno va al Monte Tabor, eso es una subida increíble, y allá arriba, entonces uno diría, ¡ay, qué hermoso, 3 enramadas! Pero el Señor no quiere eso, el Señor simplemente revela su reino y quiere que anhelemos el reino y busquemos el reino, ¿cierto? Pero el reino es el gobierno de Dios en el corazón. Y esto es bastante claro, solo que no lo podemos ver, dice, porque dejamos ir la luz muchas veces por estar a la luz de nuestro propio criterio. De esa manera, el ver a una persona enferma, dice, no es que pecó ni éste ni sus padres, es para que las obras de Dios sean manifiestas, es para que las obras de Dios, dice, realmente glorifiquen al Señor. Y en esto vemos como cuando el Señor manifiesta sus obras, cuando el Señor manifiesta en ese momento sus obras, sabemos claramente que la manifestación de sus obras, dice, es para la gloria de Dios, dice, para que Dios sea exaltado. Pero esto se volvió una contradicción para todos aquellos que rehusaron al Señor. ¿Ya? Antes del capítulo 9, el versículo 59 del capítulo 8 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, por una sencilla razón. Y estamos hablando de aquellos que habían creído en Él. Aquellos que habían creído, pero debían seguirle. Y entonces, ante la sanidad, no pudieron ver la manifestación de las obras de Dios, sino tenían que explicar que alguno tuvo que pecar, ¿cierto? Y yo hablé bastante sobre esto. Ahora bien, hay un acuerdo y era lo que yo destacaba del capítulo 9. Hay un acuerdo que está en el verso 22. ¿Cuál es el acuerdo? Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado, eso es una determinación, que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Debido a esto, dice, no pueden tener ni la luz ni la vida. No pueden entender ni la luz ni pueden entender la vida. Es decir, no pueden ver las cosas como son y no pueden hacer las obras de Dios. Por una sola razón, porque Él es el fundamento, el Señor es el fundamento, porque el Señor es. Dice, Él es el soberano y Él es la autoridad, ¿cierto? Él es el soberano y Él es autoridad sobre, dice, todas las cosas. Cuando Él traza la directriz, por eso la luz habla de evidenciar todas las cosas, dice, para guiar. Por eso, de modo que el que me sigue no andará en tinieblas. Pero si yo veo la luz y no le sigo, entonces tengo que explicar las cosas por mí mismo. Tengo que tomarme el tiempo de explicarme las cosas. Y desafortunadamente la explicación de nosotros los hombres son bastante escasas. La explicación mayor que yo he escuchado de una persona para hacer lo que hace es porque yo soy así, dijo Betty la Fea. Y uno se queda viendo que la discusión con una persona, ¿dónde termina? ¿Dónde termina la discusión con una persona? No es en no entiendo, no sé
como no, termina en no quiero. Ya, ahí termina la discusión, ha determinado en su corazón. Por eso el verso 22 habla de una determinación de rehusar la luz y de rehusar la vida. Cuando uno rehúsa la luz y cuando uno rehúsa la vida, ¿qué sucede? Dice, simplemente el mundo se le convierte a uno, dice, en lo que uno puede gobernar y en lo que uno puede manejar. Y esto es delicadísimo, porque nosotros no podemos ni gobernar ni controlar el mundo. Entonces comenzamos a explicar las cosas como a nosotros nos parece, ¿cierto? Y nos hacemos cargo de nuestro mundo y establecemos nuestra salvación y establecemos nuestra forma de hacer las cosas. Y entonces decimos, no, es que es mejor así, es mejor así. Y todo se nos vuelve en contra nuestra. Porque esto fue lo que sucedió con ellos. Esto fue lo que sucedió con estas personas. Antepusieron, dice, la gloria de Dios sanando a un ciego. Antepusieron el milagro evidente, dice, antepusieron a eso. Dice, su determinación de rehusar al Señor, su tradición, porque fue en día de reposo, su sistema, porque ellos eran la autoridad y ellos ya habían determinado que Jesús era la causa de expulsar a alguien. Yo me tomo el tiempo de esto, ¿por qué? Porque, mira, o Jesús tiene la autoridad o tú tienes la autoridad. Ya, no puede haber dos autoridades. Nadie puede servir a dos señores. O sirves al Señor o sirves a tu vientre. O sirves al Señor o sirves a tu mente. O sirves al Señor o sirves a tu boca. O sirves al Señor o sirves a tus ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos? Dice, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Por eso el pasaje del capítulo 9, ¿dónde desemboca? A mí me parece bastante claro que el pasaje, cuando una persona ha determinado rehusar al Señor, dice, solo desemboca ¿en qué? En expulsar a todo aquel que acepta al Señor. Dice el versículo 34. El versículo 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y le expulsaron. Junto con Jesús, los que son de Jesús son expulsados de los que tienen el control. Porque o el Señor tiene el control o ellos tienen el control. O el Señor tiene el control o yo tengo el control. No se deje mandar. ¿Quién dice eso? No se deje mandar. Sufría aquel día, un adolescente me decía, ¿por qué los hombres tienen que ser esclavos de otros hombres? Yo le decía, simplemente porque no se quieren someter a Dios. Y él se rasgaba las vestiduras y decía, pero ¿por qué tiene que haber la esclavitud? Y digo, porque la esclavitud, dice, es solamente el resultado de no someterse a Dios. Y es sencillo. Dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ya, así de sencillo. Y Dios lo estableció así. O se es siervo de Dios o se es siervo de cualquier otra cosa. De mí mismo, de otra cosa. Se es siervo del temor, de la angustia, de cualquier cosa se es siervo. Por eso dice que el ciego, cuando el ciego ve, dice, es que yo era ciego y de nacimiento. Dice, y ahora veo. Y entonces le dicen, pero es que no puede aceptar a Jesús. Y dice, pero fue Jesús el que me sanó. Dice, ¿cómo le hizo? Y lo repite la gente le pregunta a los fariseos. Y los papás se le quitaron, porque los papás dicen, yo no sé, ya, ¿cierto? Pregúntele a él, ya es grandecito, pregúntele a él. Y entonces cuando le vuelven a preguntar a los fariseos, les dice, bueno, ¿ustedes es que quieren seguirle a él? ¿Quieren ser discípulos de él? Entonces lo regañaron y lo expulsaron de la sinagoga. Pero tan bello esto porque dice el capítulo 9, verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado, porque ese era el miedo que tenían muchos. Ser expulsado
significa ser despreciado. Ser expulsado significa ser burlado, ser vituperado, ser identificado. A Jesús le dijeron endemoniado. Ser expulsado significa ser diferente a todos. Ser expulsado significa no ser aceptado por los demás. ¿Sí? Y entonces dice verso 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Dijo, tu sanidad, lo que está diciendo él es, tu sanidad me certifica que tú eres el Hijo de Dios. Porque dice, creo, Señor, y le adoro. Como judíos, ellos tenían algo muy claro, que Dios es el único que se debe adorar. No le pregunte a los católicos. Porque los católicos pueden adorar a María, San Marianito, Santa Pacha Bendita, San Cudo, San Cocho, todos los santos que conozcan, ¿sí? Y entonces uno le dice, pero es que ustedes ofrecen adoración a María. No, nosotros no ofrecemos adoración, nosotros solo veneramos. O sea, es distinto pero igual, es igual pero diferente. Otra palabra, pero es igual. El Señor dijo claramente, solo al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él servirás, solamente delante de Él te postrarás. Y lo que yo veo, la gente arrodillada, delante de sus dioses. Por eso la confesión del ciego fue, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entienda lo siguiente, que estas personas expulsan a Jesús, expulsan a todos los que son de Jesús. Vamos a expulsar a Jesús, y si alguno confiesa a Jesús, también lo expulsamos, ¿cierto? Esto es implícitamente un llamado a salir. Esto es implícitamente, o sea, en esta determinación que tienen los hombres, es un llamado a salir de toda autoridad humana para ponerse bajo la potestad de Dios. ¿Genera esto anarquía? No. Si hay alguien que tiene un orden verdadero, es el Señor, porque el Señor gobierna la conciencia, el Señor no gobierna los cuerpos, el Señor gobierna los corazones, las mentes, ¿cierto? Por eso nos dice a nosotros, por eso es necesario estarle sujeta, por causa de conciencia, por eso es necesario obedecer para no dar mal testimonio, por eso el hombre tiene que ser la gloria de Dios, la mujer tiene que ser la gloria del hombre, los hijos obedientes a sus padres. Es un orden perfecto, ¿cierto? Si una persona está sometida a Cristo, entonces tiene un orden perfecto. Es un ciudadano ejemplar. Esto no es la anarquía de hoy que me tienen que oír. No hay nada más triste que tener que oír a un necio. ¿Y qué tiene que decir? Que Uribe baje del poder. No, pero es que Uribe no es el presidente. Bueno, el que sea, pero que baje. Unas cosas que son incoherentes desde todo punto de vista. Entonces, ¿qué quiero destacar? Que hay implícitamente un llamado afuera. ¿Un llamado afuera de qué? Un llamado afuera del sistema. ¿Un llamado afuera de qué? Un llamado afuera de la autoridad que ha rehusado a Jesús. Y en esto tengo que decir que si nosotros tenemos autoridad, dice, es la autoridad según la palabra, no según nosotros. Yo no soy la autoridad, yo soy autoridad según la palabra. Lo que tengo de palabra de Dios es autoridad. Si yo le digo a una persona, no, es por la Escritura, no por mí. Entonces a veces pareciera que yo soy autoritario.
No es así. Dice, pero usted no me puede decir eso. Bueno, yo no puedo decirle eso. ¿Por qué? Porque yo soy simplemente un ser humano. Pero yo no le estoy diciendo lo mío. Yo le estoy diciendo es la palabra de Dios. ¿Entiendes? Yo estoy diciendo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es autoridad. Por eso, yo creo sinceramente que la vida cristiana, dice, se tiene que vestir de los expulsados por los hombres. Dice, os expulsarán de las sinagogas. Dice, los echarán fuera por causa de mi nombre. Dice aún de sus familias. ¿No vio los papás del ciego cómo lo negaron? Yo no sé, él verá que se las arregle él como él piensa. Que haga él como él crea, que haga él como él sabe. Yo no, dice, nosotros no respondemos por él. Él ya está grandecito, ¿cierto? Por eso, el verso 34 me da a mí la confirmación que hay un llamamiento para salir de este sistema. Y desafortunadamente, la generalidad de la cristiandad ha expulsado al Señor, rechazando su autoridad. Y han puesto la autoridad sobre hombres y mujeres que quieren tener el control sobre todas las cosas. Y yo creo que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en esa libertad yo te invito a que tú entiendas que lo que el Señor está planteando, dice, seguirle a Él como autoridad, como la potestad sobre todas las cosas. Por eso puedo pasar al capítulo 10. Cuando el Señor plantea el capítulo 10, está señalando, cuando el Señor plantea el capítulo 10, y fíjese cómo habla en el capítulo 10, en el verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta, dice, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Él, entonces, en el capítulo 10, hace el ejercicio, dice, Él es la entrada. Él es la entrada. Y solo Él es la entrada. Y solo Él es la entrada. Y de aquí puedo decir literalmente que Él es el punto de partida. ¿Ya? Partir de Él, o sea, y aquí retomo Juan 8:12, yo soy la luz, o sea, partir de la luz, iniciar desde la luz, dice claramente, me hace transitar la senda, me hace transitar el camino de la vida, el camino hacia la vida. Es importante y es claro lo que estoy queriendo decir. ¿Comprendes? Cuando el punto de partida es la luz, lo que se gesta en esta luz, en esta senda, es la vida. Lo contrario también es cierto. Cuando Él no es el punto de partida, cuando tú no partes de Él, dice, entonces solo hay oscuridad, contradicción. Yo lo decía hace 8 días, fragmentación, dice confusión, tinieblas y muerte. Aquí hay otras figuras que usan el capítulo 10. Entonces, entiende una cosa, Jesús dijo aquí, yo soy la luz, y dice, yo soy la puerta, es decir, Él es la entrada. ¿La entrada a qué? Al reino. ¿La entrada a qué? Dice, a la vida espiritual. ¿La entrada a qué? A la vida. ¿La entrada a qué? Dice, a un nuevo hombre. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Por eso Él dice, yo soy el alfa
y la omega. En Él todo comienza y en Él todo, dice, concluye. Pero no concluye porque termina, sino concluye porque alcanza. Concluye porque alcanza la finalidad. Alcanza la plenitud. Alfa, porque Él es el punto de partida, la piedra fundamental, porque Él es el inicio. Omega, porque en Él se alcanza lo que Él inició. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Entiendes? Esto es sencillo, pero dice, es la única forma. Por eso aquí en el capítulo 10, él habla de ser la entrada. Entonces, si tú estás viendo en el capítulo 10, mira lo que dice. Verso 1, de cierto digo, el que no entra por la puerta, pare ahí. El que no entra por la puerta, pare ahí. Y acompáñeme al verso 9. El que no entra por la puerta, ¿qué dice en el verso 9? Yo soy la puerta. ¿Te das cuenta? Y yo estoy hablando de esto, la aceptación de Jesucristo es fundamental. La aceptación del Señor es fundamental para, dice, ver las cosas como son y para la vida. La aceptación del Señor es fundamental, no es opcional. Y aquí entonces el Señor usa las figuras. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. ¿Cuál es otra parte en este caso concreto? Por otra parte, dice, por la genealogía de Abraham, descendientes de Abraham. ¿Se acuerda? Descendientes, aunque no eran hijos, eran descendientes de Abraham. ¿Cuál es otra? Dice, por la sabiduría, por la doctrina. Los fariseos se hicieron doctos en la interpretación de la ley. No hay nada, a mí me gusta escuchar muchas explicaciones que dan los judíos respecto de algunas costumbres. Pero cuando uno escucha las explicaciones de ellos y yo tengo un diccionario donde dice usos y costumbres, dice del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento creo que es, pero habla de por qué se habla de un cántaro, por qué se habla de una aguja, por qué se habla, ¿sí? De acuerdo a la cultura en que ellos vivían. Y esta gente se volvió tan ilustrada en esto, dice que ellos creyeron abrir la entrada y cerrar la entrada. Entonces decían, tienen que lavarse las manos así, asá y así. Tienen que lavarse los pies así, asá y así. Y esto es más o menos señala la iglesia cuando en Cantares viene el Señor, dice, con el rocío de la noche, viene el Señor dice, con el frío de la noche y toca la puerta y la amada está en la cama y le dice, no, yo ya me lavé los pies, ya no me voy a levantar. ¿Qué es lo que dice? El lavamiento de los pies tiene que ver con algo ritual. Dice, no, yo no puedo salir ya porque eso, ya mi ritual mi ritual me dice que ya estoy en el lugar que tiene que ser. Y esto es contradictorio. ¿Por qué? Porque el que viene es el Señor mismo. Y uno se puede preguntar qué puede ser más importante que la llegada del Señor. Pero por tener los pies limpios, entre comillas, que significan
significan un caminar en comunión con Dios, dice no recibe al Señor. ¿Sí? Y muchos están como, no, yo tengo los pies limpios, le dice el Señor a Pedro, mata y come. Y Pedro, oh no, Señor, yo no he comido nada inmundo en toda mi vida. Y el Señor dice, a ver, Pedrito, lo que yo santifiqué, dice, no lo llames inmundo. Y entonces Pedro decía, ¿qué significará esto? ¿Qué significará esto? Seguramente no llamaron al apóstol Pedro, Cornelio no le sirvió, cuando le sirvió de comer no le sirvió chancho. No era la cuestión de esto, sino que era oprobioso para un judío sentarse a comer con un gentil, tener comunión con un gentil, era oprobioso. Y entonces yo puedo decir que esto es subir por otro lado, subir por otra parte, sino que sube por otra parte. Establecer diferentes formas, establecer diferentes maneras. Cuando el Señor tiene la potestad, el Señor se sienta con publicanos, con rameras, con cobradores de impuestos, con publicanos, rameras, leprosos, se sienta con cualquiera, porque Él tiene la autoridad. ¿Comprendes? Porque Él es la autoridad. El que sube por otra parte, dice, es ladrón y salteador. ¿Entiendes? Entiéndeme que la iglesia ha quitado a Jesucristo del fundamento de todas las cosas. La iglesia ha desplazado al Señor del fundamento de todas las cosas. Por eso yo claramente digo, el Señor es el fundamento de toda doctrina. No puede ninguna doctrina reemplazar al Señor como fundamento, y esto es muy triste en las iglesias. Ahora se volvió más sagrada la tarima que el Señor o que el que sube a la tarima. Y en algún momento el Señor cuestiona a los fariseos y les dice, mire, ustedes, si alguno jura por el templo no hay problema, pero si jura por el oro, ay, usted es deudor. ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor? Les pregunta, ¿el altar o el oro? ¿Santifica el oro al altar o el altar santifica al oro? Dijo la lora, entrégueme todo el oro. ¿Sí? Y el Señor les dice, ustedes están en contradicción. Ustedes están en contradicción. Porque creen que es más sagrado el oro. Pero porque a ustedes les gusta el oro. ¿Cierto? Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Y habla del juramento por Jerusalén, por el templo, habla del juramento. Dice, mucho cuidado. ¿Por qué? Han quitado el fundamento que es. Y han establecido sus propias sendas. Y hoy hay personajes muy importantes, y son tan importantes estos personajes que ya Dios no tiene importancia. Se habla de gran campaña de sanidad de milagros por un gran personaje, pero no hay otra mención. ¿Por qué? Porque viene un gran personaje, porque viene una gran estrella. ¿Ya? Por eso dice que en la iglesia, y a mí me merecen mucho respeto estos hombres que Dios ha puesto y Dios ha bendecido en el cuerpo de Cristo, pero no son realmente los que dictan mi caminar. No soy rebelde, reconozco. Entonces me decían, no, es que tienes que escuchar a tal persona, y lo escucho y digo, ya lo escuché, ¿qué más será? Dice, no, porque lo que dijo, sí, lo que dijo no es, y no porque yo sea un orgulloso, sino porque lo que yo anhelo es ver todo a la luz de la autoridad del Señor, a la luz de la sabiduría de Dios, a la luz de el mover del Señor. ¿Cómo puede una persona decirme que está edificando
levantando y construyendo algo en lo cual gasta todos sus recursos y vive su vida empecinado en eso, cuando ya es el último tiempo donde todos los elementos serán fundidos con fuego. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice, no debemos, 1 Pedro 3, no debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir. Dice, por favor, entiéndame, no hay obra más grande que el Señor. No hay proclamación más grande que el Señor. No hay empeño más grande que el Señor. No lo hay. Por favor, no lo hay. Y a la gente se le ha seducido con grandes cosas en la iglesia, con grandes, ¿sí? Aún el ser humano se ha vuelto el centro del evangelio. Y el centro del evangelio no es el hombre, el centro del evangelio es Dios. ¿Qué tal? No, si los pobres reciben al Señor, gloria a Dios, pero si los pobres no reciben al Señor, sorry. Si los ricos aceptan al Señor, gloria a Dios, pero si los ricos no aceptan al Señor, sorry. Lo siento. Me apena, me da dolor, me angustia, porque de donde el Señor fue expulsado quedó desolado. De donde el Señor fue expulsado quedó bajo juicio, aún el mismo templo del Señor. Lo que dice la Escritura es que Jerusalén despreció a los profetas. Jerusalén despreció a los que le fueron enviados. A unos mataron, a otros apedrearon. Y dice, por tanto, vas a quedar desolada. Dice, por tanto, ahora tu habitación será desolada y será destruida. No quedará piedra sobre piedra. Cuando una persona se queda con el nombre del cristiano, pero ha expulsado al Señor de su vida porque va contra sus intereses, esa persona solo queda desolada. Tiene un olor a nostalgia de Dios, pero no hay más. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muertito, dijo el boliviano. Estás muertito. Es lo que dice la Escritura. Por favor, por favor. Ahora, cuando el Señor en capítulo 10, yo no estoy entrando profundamente en esto, pero cuando el Señor en capítulo 10 dice, yo soy el punto de partida, dice, yo soy el punto de partida, entonces habla de la calidad de los que le siguen. Por eso dice en el verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, no es Pedro, dice, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. ¿Ya? Dice, a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, ¿sí se da cuenta? Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 14, verso 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como mi Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Es importante el redil? No. Hay una iglesia cristiana que se llama El Redil. Pero puede ser un redil sin pastor. ¿Por qué el pastor ha salido y el redil queda sin pastor y sin ovejas? ¿Entiendes?
Lo importante es el pastor que guía las ovejas. No es el templo lo importante, y mucha gente sufrió, ay, ¿cuándo podremos volver al templo? Vienes a congregarte, pero vienes a congregarte es a los pies del Señor, y puedes estar en tu casa a los pies del Señor, y puedes estar en el parque a los pies del Señor. Queremos estar con Él. Verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. ¿A quién? Traer a mí, dice el Señor, traerlas a Él. No al redil realmente, sino a Él, donde está Él, en el redil donde está Él. El redil es el redil porque Él está, el cielo es el cielo porque ahí está Dios. Dice, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es la unidad del Padre y el Hijo lo que el Señor quiere destacar ahí, el propósito del Señor. Por eso yo decía en Juan capítulo 7, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús viene a establecer esa senda que Dios ha dado para los hombres y a cumplir esa senda, a llevarlos al Padre. Entienda, por favor. Ahora, la calidad del rebaño, o sea, las ovejas, es una sola, y esto es una simiente. Tanto, dice, las que llama por su nombre, como las otras, las del verso 16. Dice, las otras, para que haya un solo rebaño, un solo pastor. Dice, ay, perdóneme, no recuerdo si está en Colosenses, si está en Filipenses o si está en Efesios. Un solo Señor, una fe, un Dios y Padre de todos y para todos. Es el Dios de los judíos y el Dios de los gentiles. No, es el Dios de todos. Un Dios, un Padre, un Señor. ¿Sí? Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. ¿Entiendes? Y esto es, pon mucha atención, estas ovejas son una simiente. ¿Por qué son ovejas? Porque son una simiente de los que le oyen y le siguen y le reconocen como pastor. Por eso aquí el Señor advierte, y yo quiero advertir esta mañana al pueblo de Dios, del extraño. Verso 5. Hay gente que se está inventando cosas para seducir en la iglesia. El extraño. Están inventando cosas para seducir al pueblo de Dios. El extraño. 2. El ladrón. El Señor advierte sobre el ladrón. No es un estudio profundo. Solo quiero decir que el punto de partida debe ser el Señor. Y las ovejas son la simiente del Señor. Pero hay extraños que están seduciendo el rebaño. 2, verso 10. Hay ladrones que le quieren robar la gloria a Dios, pero que solo vienen para hurtar, matar y destruir. 1, extraño. 2, ladrones. Y 3, 12, el verso 12, el asalariado. Que no son el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué es lo único que le importa al asalariado? Su salario. Por eso es asalariado. Y esto es algo que ha infestado la iglesia del Señor. Asalariados, ladrones y extraños. Pero lo que dice la Escritura es que las ovejas no seguirán a ninguno de los tres.
Sin embargo, dice que el lobo puede arrebatar las ovejas y dispersarlas, porque el asalariado, dice, no tiene la compasión. Por eso, el Señor advierte sobre estas tres cosas en la iglesia del Señor. Verso 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Para qué le oyen? ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Sí entiendes? El punto de partida, porque dice que muchos creyeron en él, el punto de partida de los que creyeron en él es él mismo. Entonces ellos dicen, no, esto no puede ser, esto no es normal. ¿Te das cuenta? Cuando tú partes de la aceptación de Jesucristo, ves la gloria de Dios en la sanidad. Cuando tú rehusas al Señor Jesucristo, entonces la sanidad te causa contradicción. La gloria de Dios te causa una contradicción. Dice, porque tus obras son malas. Y esta es la razón por la cual dentro de la misma iglesia hay tantas divisiones. ¿Ya? Y a esto mézclele extraños, ladrones y asalariados. Son fenómenos que se dan, que se dieron en medio de, y esto el Señor lo estaba hablando para el pueblo de Dios, para los israelitas, pero le rehusaron abiertamente. Le rehusaron abiertamente. Sin embargo, mira lo que dice el verso 42, que muchos creyeron en él. Bueno, ya está en otro lado, ¿no? Pero lo que nosotros sabemos es que el Señor fue totalmente rehusado y contradicho. ¿Ya? ¿Por qué? Dice, porque simplemente había ya una determinación. Y esto, en términos generales, yo lo que veo es que el Señor simplemente manifiesta las cosas de manera tan evidente que tú tienes la capacidad de aceptarlas o rehusarlas. Y ya. ¿Sí? Los que las aceptan hacen parte de la simiente que les siguen. Dice, y yo les doy vida eterna, lo que dice el verso 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, 28. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Importante que veas en esta mañana y a través de estos versículos, dice que es una cuestión de simiente. Cuando yo hablo de simiente hablo de carácter. Cuando yo hablo de carácter es hijos, no descendientes. ¿Entiendes? ¿Te acuerdas que lo habíamos dilucidado? ¿Por qué digo esto? Mira, lo digo porque tú tienes que tener claro a qué eres llamado en el Evangelio. Tú eres llamado a Él. Y si eres llamado a Él, a seguirle a Él, entonces vas a tener lo que Él ofrece. ¿Qué es lo que Él ofrece? Vida eterna. ¿Sí? Y no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna. Nadie las arrebatará jamás. Hay una seguridad increíble. ¿Ya? ¿Estarás a salvo del extraño? ¿Estarás a salvo de el ladrón? ¿Estarás a salvo de el asalariado? ¿Ya? Y esto es la invitación que el Señor hace a seguirle. ¿Ya? Claro que es un precio. ¿Por qué? Dice, porque, verso 39, procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Simplemente les dijo no. Simplemente les dijo no. Dice verso 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, a donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad hizo,
no, a Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¿Se da cuenta cómo es el Señor? El lugar donde Juan bautizaba es un lugar apartado. Parece que es muy cerca, en la parte, es un lugar muy apartado, dice desértico, y allá estaba él. Dice que, y a esto llama el Señor, a seguirle a él, no a los grandes lugares ni a los lugares de popularidad. Pienso que podemos confiar en la guía del Señor a pesar de cualquier circunstancia. Y creo que el punto de partida, es decir, si la aceptación de Jesús es nuestro punto de partida, las demás cosas, dice, tendrán coherencia. La sanidad, la persecución, dice la esperanza, todas las cosas tendrán coherencia. Lo contrario también es cierto. Cuando tú tomas de punto de partida tu necesidad, cuando tomas de punto de partida la autoridad de los hombres, la tradición, cuando tomas de punto de partida cualquier otra cosa, tu mundo se vuelve pedazos. Y entonces dices, es muy difícil seguir al Señor. Yo no puedo, yo no entiendo, yo no creo, yo creo que lo que allá se están es enriqueciendo a costillas mías, lo que es que, ¿quién es esa persona que predica, qué estudios tiene? Entonces comienzas, por eso yo puedo decir, si alguno es de Dios, sabrá si la doctrina es mía, y hablo por mi propia cuenta. Y en eso tengo mucha paz, de creer y de saber que solo el Señor puede aclarar tus ojos, cuando Él es el punto de partida para ti. Por eso dijo, el que no entra por la puerta, dice, yo soy la puerta. Dice, yo soy el punto de partida, yo soy el alfa y la omega. Vamos a orar y a entregarle este tiempo al Señor. Y a pedirle al Señor que de verdad aprendamos que la vida cristiana es muy sencilla. Y yo bendigo tu nombre en todos los aspectos, Señor, porque tu aparición en medio de nuestras tinieblas es contundente, Señor. Tu aparición en medio de nuestra actividad es contundente. Todo certifica que tú eres el Hijo de Dios. Permítenos, aún siendo expulsados de todo sistema, permítenos decirte creo, Señor, y adorarte. Por eso el ciego pudo entender que su sanidad certificó la deidad de Jesucristo. Aunque se le vino todo el sistema como una aplanadora, lo amenazaron y lo expulsaron, lo descalificaron. Le dijeron que había nacido, dice, nosotros no somos nacidos en pecado, usted sí. Y él dijo, sí, pero estoy sano. Y soportó esta aplanadora. Solamente porque el punto de partida de él era el Hijo de Dios. Yo oro en esta mañana para que tú entiendas que Él es la entrada al reino, la entrada a la manifestación de Dios. Que cuando tú partes de Él y le dices Señor y Dios y le adoras, el mundo tiene coherencia, las cosas tienen coherencia y todo tiene coherencia. Y entonces es fácil seguirle. Ya no hay cosas difíciles, ya no hay descalificación. Dice, yo soy de la simiente del Señor y Él me da vida eterna. Dice, y puedo estar seguro. Y entonces puedo entender que hay extraños, ladrones, y puedo entender también que hay asalariados. Pero yo sigo al pastor. Y aunque
Suceda lo que suceda, en mí hay una certeza. Dice, y esa certeza es que soy de Él y Él es de mí. Por eso decía yo claramente, Él será su Dios y ellos serán su pueblo. El Dios de ese pueblo, el pueblo de ese Dios. Señor, es inequívoco en ti y te doy muchas gracias por esta mañana. Porque tú eres el principio y la coherencia y el objetivo de todas las cosas. Muchas gracias por esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, muéstrale al que está confundido que lo único que tiene que hacer es ir a la luz. Al que está decepcionado, frustrado, cansado, que vaya a la luz, Señor. Invítalo, Señor, a la luz, por favor, porque tú le puedes mostrar todas las cosas como son. Gracias, gracias, porque puedo comprender, Señor, que seguirte a ti es lo más sencillo que puede hacer un ser humano, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Amén. Familia, Dios les bendiga. Estamos siempre queriendo ser fervientes en todo para ayudarles a ustedes a caminar. Mañana tempranito nos vemos. Dios les bendiga y sigan orando por este hermoso país que Dios bendijo. Dios les bendiga.